Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a Arbitraje al Aula en su sesión número 9. Sin duda, desde la dirección del Centro de Arbitraje reiteramos lo agradecidos que estamos por su participación mensualmente en este tipo de eventos académicos. En el día de hoy nos acompaña uno de nuestros árbitros y secretarios de tribunales arbitrales, el doctor Roberto Pablo Beltrán Flores, del quien voy a leer a continuación su perfil profesional. Abogado especializado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Ejerce ante la jurisdicción contenciosa administrativa como litigante y se desempeña como árbitro, secretario y apoderado de parte en tribunales de arbitramiento. Ha desempeñado distintos cargos en el sector público, en asesoría legal, en asuntos administrativos y de contratación pública, y es socio fundador del Bufet Beltrán Cortés Abogados. Profesor de universidades como la Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAP, Universidad Pontificia Bolivariana y la Cámara de Comercio de Bucaramanga en asuntos arbitrales. También se desempeña como conjuez del Tribunal Administrativo de Santander. Doctor Roberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Le extiendo el uso de la palabra para ya comenzar con la temática que nos aborda en el día de hoy. Bueno, primero que todo quiero agradecer una vez más al Centro de Arbitraje y de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga por la invitación a este espacio que ya se viene consolidando como un espacio para dialogar sobre temas arbitrales. Quiero agradecer a la doctora Carol y a todo su equipo de trabajo y desde luego a la institución, la Cámara de Comercio, por esta invitación que para mí es un honor. Para mí es un honor estar aquí, teniendo la ocasión de estar compartiendo con colegas, con estudiantes y con la comunidad en general sobre estos temas que, repito, generan bastante interés en la comunidad jurídica. En el día de hoy, si ustedes me permiten, voy a compartir un material que tengo previsto para el día de hoy. Hoy hemos querido un poco en la unidad temática que viene desarrollándose en este espacio, que es de las pruebas en materia arbitral, hemos querido continuar esa temática de pruebas, pero dándole un viraje para que le pongamos como un poco de sabor al asunto, y es dándole un viraje en relación con la causal número 7 de anulación del laudo arbitral. Sabemos nosotros, y vamos a ir explicando cosas porque a veces el auditorio, alguno conoce los temas arbitrales, otro no, por eso voy a partir del hecho de que el auditorio necesita explicaciones en detalle de los asuntos. Sabemos nosotros que existe una causal de anulación específica en materia de pruebas. Si ustedes se fijan, dentro de las causales de anulación, hay una específica en materia probatoria, pero no es la que voy a tratar el día de hoy, porque la que voy a tratar el día de hoy, que me va a permitir abordar las pruebas, es la causal número 7. Entonces, en ese sentido, quiero, pues, en primer lugar, hacer unas generalidades en relación con las pruebas en el arbitraje. Quizás tres. La primera es que sabemos nosotros que después de que el Tribunal de Arbitramiento asume competencia, que eso ocurre una vez las partes hayan cancelado el tribunal, hayan pagado los honorarios del tribunal, con cualquiera de las hipótesis que encontramos allí, como por ejemplo que una de las partes haya pagado la totalidad del arbitraje. Sabemos nosotros que una vez el tribunal asume competencia, lo que viene a continuación es el decreto de las pruebas. Entonces allí el Tribunal de Arbitramiento traza su agenda probatoria, no solamente las pruebas solicitadas por la parte convocante, sino también las solicitadas por la parte convocada y las que el tribunal a bien considere decretar de oficio. Y desarrollarán todas las pruebas, desarrollarán todas las audiencias en materia de prueba que sean necesarias, teniendo de presente, desde luego, que no se les vaya a volar el término para laudar
que si las partes no han dicho nada, son 6 meses a partir de la primera audiencia de trámite. Entonces aquí encontramos el tribunal en pleno realizará las audiencias que considere necesarias con o sin participación de las partes. Segundo, el tribunal y las partes tendrán respecto de las pruebas las mismas facultades y deberes previstos en el Código General del Proceso y las normas que lo modifiquen o lo complementen. Entonces, digamos que en materia arbitral, la legislación con la cual nosotros nos acompañamos en forma permanente es el Código General del Proceso. Claro, en subsidio de ello también encontramos el CEPACA, por ejemplo, para asuntos que tienen que ver con la misma caducidad de la acción, cuando es, por ejemplo, las controversias contractuales. Pero entonces es el Código General del Proceso el que nos disciplina los aspectos probatorios. Dice más adelante, el estatuto arbitral dice, las providencias que decreten pruebas, pues no admiten recurso alguno. Y las que se nieguen, pues sí son susceptibles de recurso de reposición. Hagamos ahí una precisión importante a efectos de hacer, desde luego, la exposición en detalle como lo queremos hacer. En materia arbitral, el recurso ordinario es el de reposición y existen solamente 2 recursos extraordinarios, que es el recurso de anulación y el recurso extraordinario de revisión. Sí, pero de común, de ordinario, el recurso que se utiliza es el recurso de reposición. Muy bien, y entonces decimos, cuando la prueba se haya de practicar en el exterior, pues se aplicarán los tratados vigentes sobre la materia y en subsidio, pues las normas del Código General del Proceso en lo pertinente. Y la misma norma arbitral en materia de pruebas nos dice, en este caso, cuando en el proceso se hayan practicado todas las pruebas y solo faltare la prueba en el exterior, los árbitros tienen ahí una facultad y es que pueden suspender de oficio el proceso mientras que se practique esa prueba allí en el exterior. Y quizás la norma especial que en materia probatoria contiene el estatuto arbitral, pues es la que tiene que ver con el peritaje, porque ahí sí ya hay una norma específica que habla de la posesión del perito y que el tribunal pues le fijará los honorarios y cómo se debe consignar, y también se indica los honorarios del perito, cómo se deben consignar y en qué monto, y también el trámite, que no existe trámite especial de objeción. Digamos que estos aspectos se meritaría una o varias sesiones adicionales de trabajo para desarrollar los aspectos probatorios. Pero lo que yo quiero traerles el día de hoy, como les decía, es esta causal 7 de anulación del laudo a propósito de una providencia que vamos a entrar en detalle en contados minutos, que fue una providencia expedida en diciembre por el Consejo de Estado, en donde se desarrolló la causal número 7. Hablemos de algunas generalidades sobre esta causal. Dice la causal número 7 que el laudo se anula al haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Importante recordar que los laudos en Colombia pueden ser laudos, desde luego, técnicos, laudos en equidad y pueden ser laudos en derecho, que es la regla general. Cuando haya una entidad pública, siempre el laudo tendrá que ser en derecho. Y en contadas ocasiones, y si así las partes lo han dispuesto, podrá ser técnico dependiendo de la naturaleza del asunto. Pero cuando haya la presencia, repetimos, de una entidad pública, el laudo tendrá que ser en derecho. Y algunas precisiones sobre esta causal. No es objeto de recurso de anulación cuando los apoderados deciden presentar el recurso de anulación frente a un laudo, invocando la causal séptima. Es importante tener en cuenta que no hace parte de ese recurso, no es el objeto, no es su filosofía hacer o pretender hacer un estudio del material probatorio, pues sabemos nosotros que el recurso de anulación no constituye una apelación. En materia arbitral las apelaciones no existen. También ha dicho la jurisprudencia sobre todo, y hay una sentencia de unificación que ya vamos a revisar de la Corte Constitucional sobre estos asuntos, y es que se ha indicado que el laudo será anulado
desde luego, el efecto que tiene esta causal es la anulación del laudo cuando se haya fallado en conciencia o en equidad, debiendo, como en el caso que vamos a analizar, debiéndose haber laudado en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Entonces, ¿qué pasa? Se anula el laudo y los árbitros, así lo dispone el estatuto arbitral en el artículo 48 del estatuto arbitral, le corresponde a los árbitros regresar ese 50% de los honorarios. En este evento se puede convocar, ese es el otro efecto, convocar un nuevo tribunal y las pruebas podrán conservar su validez. Las pruebas que se han practicado se conservarán su validez y podemos de alguna manera llevarlas al nuevo trámite arbitral que para el efecto la parte quiera volver a presentar. Bien, hasta allí algunos comentarios sobre la causal séptima de anulación. Este cuadro que ustedes ven allí en pantalla, vamos a agrandarlo un poco, nos diferencia muy bien lo que es el fallo en derecho, lo que es el fallo en conciencia, lo que es el fallo en equidad, indicando desde luego que en Colombia el ordenamiento jurídico no prevé el laudo en conciencia, pero sin embargo es importante para efectos de la explicación entrar a precisar el alcance o diferenciaciones entre lo que es el laudo en derecho, lo que es el laudo en conciencia y lo que es el laudo en equidad. Veamos entonces, ¿cuándo el laudo es en derecho? ¿Cuándo el fallo es en derecho? El laudo es en derecho cuando hace referencia al derecho positivo vigente, ¿cierto? Se entiende que entonces el fallo allí, si se hace con base en las normas vigentes, que tenga el ordenamiento jurídico, pues estaremos nosotros en el marco de un fallo en derecho. Y atención, ¿cuándo es un fallo en conciencia? Cuando el juzgador se apoya en su íntima convicción, no da razones de su decisión o, atención con esto, prescinde de toda consideración jurídica o probatoria y empieza a aparecer a partir de este momento el aspecto probatorio. Ah, bueno, miran, entonces hay laudo en conciencia cuando el laudo, al momento de proferirse, se aparta y no tiene de presente las pruebas que estén en el plenario obrantes y que se hayan solicitado por alguna de las partes y que el tribunal desde luego las haya decretado. También se dice que cuando el juzgador se aparta del marco jurídico y decide con fundamento en la mera equidad, razón por la que la motivación pues, no es esencial para la validez de la decisión. Estaremos hablando del fallo en equidad cuando el juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque considera, porque estima que ella es inicua o que conduce a una inequidad. El juez o el árbitro busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido. Dice este cuadro diferenciador, dice, la diferencia con el fallo en conciencia es que en este caso el juez sí debe motivar su decisión, motiva su decisión en el fallo en equidad. Perfecto, sigamos adelante. Ahora vamos a traer el caso. El caso es una sentencia proferida por el Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, considera ponente la doctora Marta Nubia Velázquez Rico, y es una sentencia que fue proferida el pasado 12 de diciembre del 2022 con el radicado 68.890. El convocante, un consorcio Hidrotanques, y el convocado en el marco de ese tribunal de arbitramiento fue el área metropolitana de Barranquilla en el marco de una acción de controversias contractuales que se quiso arbitrar. Como caso curioso del caso, yo voy a compartir la sentencia, pues desde luego fue en virtud de un compromiso. El pacto arbitral no fue a través de modalidad cláusula compromisoria, sino a través de la modalidad de compromiso y llevaron el asunto a un tribunal de arbitramiento. Bien, recordemos nosotros que el Consejo de Estado obra como juez de anulación de los arbitrajes en donde una de las partes haya sido una entidad pública.
Entonces, este es el caso. Como aspectos importantes a referir desde el punto de vista fáctico, la sentencia nos habla de que dentro de las pretensiones del consorcio, dentro de las pretensiones que se derivan de ese contrato suscrito con el área metropolitana de Barranquilla, existía una pretensión que tenía que ver con unos ajustes de precio a través de un índice que es el índice ICCP del DANI. Este índice, para hacer la explicación, ese índice es un instrumento estadístico que permite conocer el cambio en términos porcentuales de los precios de los insumos con los cuales se hacen las obras públicas. Por ejemplo, carreteras, puentes. Entonces, una de las pretensiones del consorcio tenían que ver con que se ajustaran los precios de conformidad con ese índice. Muy bien. Al momento de laudar y en relación con esa pretensión, el Tribunal de Arbitramiento dijo que con el fin de verificar los ítems de obra desarrollados por la parte convocante, que era el consorcio, pues la prueba idónea para efectos de hacer ese estudio, análisis probatorio, en atención a la pretensión que hemos señalado, la prueba idónea eran las actas de obra con el correspondiente recibido, suscrito además por el interventor de la obra pública. Y que el demandante, dice el laudo, si bien es cierto, aportó una buena cantidad de documentos, repito, anota el laudo, no correspondían a esas actas que el Tribunal de Arbitramiento echaba de menos, que eran las actas relacionadas con la obra, suscritas, las actas parciales de obra, suscritas por el interventor. Muy bien. Proferido el laudo, entonces la parte convocante presenta recurso de anulación. Y en ese recurso de anulación invoca la causal séptima, que ya lo hemos señalado. La causal séptima es haberse fallado en conciencia, debiendo ser en derecho, como en este caso, que tenía que ser en derecho, porque nótese que el área metropolitana de Barranquilla es una entidad de derecho público, y entonces haberse fallado en conciencia cuando debió haber sido en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Cuando el demandante sustenta su recurso de anulación, que fueron básicamente 4 cargos, yo para efectos de la exposición solamente me voy a detener en el cargo número 4, que fue el que encontró próspero el Consejo de Estado para efectos de anular la providencia en forma parcial. Dice el recurrente lo siguiente, dice: el Tribunal Arbitral, señores consejeros de Estado, el Tribunal Arbitral no tuvo en cuenta una carpeta digital que fue enviada por el convocado, que era el área metropolitana, que fue enviada al secretario del tribunal, una carpeta digital. Entonces, en el laudo se incluyó las actas parciales de obra, las actas 2, 14, 15, 16 y 17. El laudo las analiza y desde luego con base en ellas toma una decisión. Pero resulta, dice el recurrente en el ejercicio de la opción de anulación, de recurso de anulación, dice: pero resulta que en esa carpeta que fue presentada por el área metropolitana, en virtud de una solicitud probatoria que nosotros en el marco del proceso arbitral hicimos, y que ustedes, señores tribunales de arbitramiento, le ordenaron al área metropolitana que las enviaran, resulta que en esa carpeta que ustedes pasaron por alto y que fue enviada en su oportunidad en forma digital al secretario del tribunal, estaban las actas parciales que ustedes dicen aquí en el laudo echar de menos, que eran las actas parciales de obra, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 12.
y que desde luego no fueron valoradas por ustedes, señores árbitros. Esa es la queja que plantea en el recurso de anulación la parte convocante. Palabras más, palabras menos. Ustedes, respecto de la pretensión de ajustes de precio, tuvieron en cuenta unas actas, porque en su decir en laudo las otras actas no fueron aportadas, y resulta que sí lo estaban. Fueron aportadas y fueron además, hacían parte del plenario y habían sido decretadas a través de auto de prueba por el Tribunal de Arbitramiento. Es más, recuerdo yo que en el laudo, en la sentencia de anulación, la parte convocante solicita que esas pruebas se alleguen en ese término tan importante que tienen la parte convocante o demandante en un pleito arbitral, que es ese término de 5 días posteriores a cuando se presenta la contestación de la demanda, porque el estatuto arbitral es muy claro en decir precisamente que ese periodo de 5 días, cuando uno le están haciendo el traslado de la contestación de la demanda, ese periodo es para pedir pruebas. Y mire cómo en este caso el consorcio honró lo que dispone el estatuto arbitral y solicitó estas pruebas, que eran las actas, que fueron enviadas por la parte convocada, que fueron enviadas en un archivo digital, en una carpeta digital, al secretario del tribunal, pero que infortunadamente el Tribunal de Arbitramiento no las tuvo en cuenta al momento de laudar. En la sentencia de anulación hay unos apartes que yo quiero compartir con ustedes, por ejemplo, el que vemos en pantalla. Dice el Consejo de Estado: en ese contexto, atendiendo a la sentencia de la Corte Constitucional y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha de advertirse que la causal de anulación relativa al fallo en conciencia no se puede estructurar, y aquí nos llama un poquito la atención a los que ejercemos como apoderados, porque el Consejo de Estado dice, venga, mire, eso no se trata o no se puede estructurar a partir de la formulación de reproches contra los análisis normativos o probatorios que hayan sido efectuados en el laudo, por cuanto el recurso extraordinario no constituye una segunda instancia. Y el juez de anulación no puede corregir la apreciación de la ley aplicable ni la valoración de las pruebas realizadas por el tribunal. Ojo con esta sutilidad de pensamiento que hay que tener, estimados participantes de esta charla. Una cosa es que la decisión o el laudo arbitral haya dejado por fuera el análisis probatorio. O sea, es decir, haya tomado la decisión sin obedecer a las pruebas que estaban en el proceso, lo cual desde luego abriría la posibilidad de la causal número 7 de anulación. Y otra cosa distinta es que nosotros nos vayamos en contra de las consideraciones hechas por un tribunal de arbitramiento a los asuntos probatorios. No es objeto de este recurso de anulación por esta causal irse en contra de los análisis probatorios que haya hecho el tribunal de arbitramiento. No es del caso buscar que se corrija la apreciación probatoria. No es del caso hacer reproches frente a los temas probatorios de cómo el tribunal analizó la prueba, cómo la apreció y qué conclusiones extrajo. El juicio de reproche que es viable en materia de recurso de anulación por la causal séptima es aquella en virtud de la cual el juicio de reproche lo estribe en que el tribunal tomó una decisión apartándose del material probatorio que estaba en el plenario. Eso es diferente. Y entonces, dice más adelante, dice lo siguiente, a propósito de la sentencia de unificación 173 del 2015 de la Corte Constitucional, que les pido a todos revisen en sus horas de estudio. Dice lo siguiente: existen diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidad y desde luego entre estas dos modalidades y el laudo en derecho. Que el laudo en conciencia se estructura cuando los árbitros se fundan exclusivamente en su íntima convicción
y prescinden, subrayo, de toda consideración jurídica y probatoria, mientras que el laudo en equidad se configura cuando los árbitros inaplican la ley al caso concreto porque consideran que es inicua o cuando buscan una solución al asunto en particular por fuera del ámbito de la ley. Y miren lo que dice en uno de los apartes del laudo, aquí ya para entrar al caso concreto. Hay laudo en conciencia cuando se prescinde de las pruebas. Y mire el desarrollo argumentativo del Consejo de Estado para ir perfilando la anulación parcial del laudo. Dice, en efecto, revisado el laudo, en lo que concierne al análisis que realizaron los árbitros respecto de la pretensión de condena relativa al pago de ajustes por índice ICCP del DANE, la sala observa que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la parte convocada por allá el 23 de septiembre del 2021, dentro de las cuales concretamente estaba esta carpeta que era la carpeta parte 8, y en donde se encontraban las actas de recibido de obras de la 1 a la 12, con la firma del interventor. Esto significa, dice el Consejo de Estado, sin hacer ningún juicio valorativo sobre los documentos que allegó el área metropolitana de Barranquilla, porque desde luego no puede hacerlo el Consejo de Estado por expresa prohibición que el estatuto arbitral trae. El juez de anulación no puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia, solamente sobre el juicio de reproche hecho en la causal de anulación. Esto significa que sin hacerse ningún juicio valorativo sobre los documentos que allegó el área metropolitana de Barranquilla, el panel arbitral adoptó la determinación que a la convocante le correspondía la suma de 641.423.201 pesos por concepto del ICCP, causado únicamente sobre las actas de recibo, la 2, la 14, la 15 y la 16 y el acta de recibo final del contrato de obra, dejando por fuera de la 1 a la 12, lo cual desde luego significa una suma considerable de dinero que no le reconoció el Tribunal de Arbitramiento. Más adelante sostiene la providencia de anulación. Dice, resulta claro entonces que sin justificación alguna el panel arbitral omitió la valoración de las pruebas allegadas por el área metropolitana de Barranquilla, concretamente las contenidas en esa carpeta, en la cual se hallaban las actas de la 1 a la 12 con la respectiva firma del interventor, documentos que resultaban necesarios para decidir esa pretensión relativa a los ajustes bajo el índice del ICCP. Y entonces vuelve la sentencia de anulación a recordarnos que cabe destacar que en materia probatoria, solo cuando sin justificación alguna el laudo excluye totalmente del análisis los elementos de prueba u omite la valoración de las probanzas necesarias para resolver el asunto, como en este caso, surge la decisión o el fallo en conciencia. Vicio este que, por el contrario, no ocurre cuando los árbitros pues valoran las probanzas de manera distinta a lo que las partes consideraban que era la forma correcta. Entonces, en relación con lo que nos han invitado en el día de hoy a conversar, que es en materia de probanzas arbitrales, pues habremos de decir que especial cuidado deben tener los tribunales de arbitramiento en el análisis, primero, o más, antes del análisis de las pruebas, en tener muy inventariado las pruebas y la agenda probatoria para que desde luego no hayan pruebas que se dejen de analizar. Porque este es el caso, el Tribunal de Arbitramiento toma una decisión, reconoce una suma de dinero y resulta que buena cantidad de las actas que estaban en el plenario, pero el tribunal de pronto por no tenerlas inventariadas, pues no pudo sobre ellas pronunciarse, porque si ustedes miran la providencia, incluso el tribunal, y estimo yo desde luego de buena fe, dice que los documentos, esos documentos no estaban. Incluso recuerden ustedes cuando el tribunal dice la prueba idónea son las actas de obra con el correspondiente recibido del interventor y el demandante aportó varios documentos
que no correspondían a dichas actas, y resulta que las actas estaban. Entonces, ahí es importante, por una parte, de los tribunales de arbitramiento ser muy juiciosos en la agenda probatoria, en tener inventariadas sus pruebas, y que al momento de tomar la decisión siempre estén sustentadas en los elementos de convicción obrantes en el proceso, pero también qué importante que los apoderados estén pendientes de su agenda probatoria para que las pruebas se decreten y sean practicadas a lo largo del proceso. Para ir dándole ya conclusión a nuestra exposición, uno se pregunta, bueno, ¿y qué ocurrió con la devolución de los honorarios pagados a los árbitros? Porque acontece que esta causal de anulación, a voces de lo que informa el artículo número 48 del Estatuto Arbitral, allá en la parte final, y me voy a permitir leerlo, dice, si el recurso de anulación prospera con fundamento en las causales de la tercera a la quinta y la séptima, previstas en esta ley, los árbitros deberán reembolsar el 50% o mejor, la segunda mitad de los honorarios que hayan recibido. Solamente hay unas causales que obligan a la devolución de los recursos. Recordemos, obligan a la devolución de los recursos la causal tercera, la causal quinta, la sexta, la séptima. Hay otras que no. Pero mire este aspecto que voy a indicar a continuación que me parece de enorme importancia. Leo y vamos explicando. Dice la providencia, se observa que el legislador consagró la consecuencia de que los árbitros deben reembolsar la segunda mitad de los honorarios recibidos en el evento en el que el recurso de anulación prospere con fundamento en esas causales, sin precisar que la aludida consecuencia únicamente opera cuando aquel prospera totalmente. Bajo esa óptica, anota el Consejo de Estado en esta providencia que fue dada por la subsección C. Como la ley no hizo distinción alguna respecto de si la devolución de honorarios procede ante la prosperidad total o parcial del recurso, porque mire lo que dice la norma, vuelvo a leer, si el recurso de anulación prospera con fundamento en las causales, no dice si prospera total, no dice si prospera parcial, dice si prospera. Entonces dice, en ese sentido, el Consejo de Estado, bajo esa óptica, como la ley no hace distinción alguna respecto de si la devolución de honorarios procede ante la prosperidad total o parcial del recurso, el intérprete debe entender que el reembolso de los honorarios por parte de los árbitros resulta procedente cuando la impugnación prospera, ya sea total o parcial, como en este caso, porque en este caso el Consejo de Estado anuló una parte específica del laudo arbitral, no en su totalidad, una parte específica. Y entonces resulta que, mire lo que dice aquí, el Consejo de Estado dice, es cierto que la sección A la subsección A de la sección tercera de esta corporación ha señalado que cuando prospera parcialmente el recurso, no es dable ordenar a los árbitros el reembolso de todos los honorarios recibidos. Pero ello no es impedimento para que en esta oportunidad, atención mis estimados asistentes, se rectifique dicha postura ante el correcto entendimiento de que hay que darle a la norma en mención, toda vez que, como acaba de verse, no existe fundamento legal para abstenerse de ordenar el reembolso de los honorarios en los eventos en que el recurso prospera de manera parcial, pues resulta que el artículo 48 del Estatuto Arbitral no prevé ese supuesto. Conclusión, habían unas decisiones de la sección tercera del Consejo de Estado que cuando anulaba en forma parcial, indicaba que no era menester la devolución de los honorarios. Pero en esta providencia de diciembre del año anterior se ratificó la postura y lo que se indica, por lo menos en la sección C, en la subsección C, es que
se debe devolver el 50% de los honorarios. Así, la anulación haya sido en forma parcial. Con esto, entonces, lo que yo les quería traer en el día de hoy para este maravilloso espacio de arbitraje al aula, mis datos de Twitter, teléfono, correo electrónico, un servidor. Vivi. Perfecto, doctor Roberto. Muchísimas gracias por su conferencia y sin duda a los que permanecieron conectados. No queremos dar por finalizada esta sesión sin extenderles nuevamente la invitación de que sigan este y todos los capítulos que mensualmente estamos publicando a través del canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y nos encontraremos el próximo mes. Muchas gracias a todos. Chao, que estén muy bien.